del nuevo ciclo escolar o durante el nuevo ciclo escolar que iniciará el 24 de agosto próximo. El día de hoy en la mañanera se ha señalado que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá que hacer actividades diarias a partir de las 6 de la tarde, donde estará informando cómo se va a llegar al día 24 y qué es lo que se requiere. Presento a ustedes al profesor Juan Trejo Pérez y al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Les vamos a ceder la palabra hasta por 15 minutos para que puedan exponer esas ideas que ustedes manejan sobre la educación como una política pública, la educación como una política de Estado, como una estrategia que ellos creen que les va a funcionar, que ellos creen que es la necesaria, la adecuada para que esta situación de atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueda resolverse, y ya proponiendo el inicio del nuevo ciclo escolar para este día 24 de agosto. Está con ustedes el profesor Juan Trejo Pérez, a quien le pido que haga rápidamente una presentación de su persona para que no equivoquemos. Ok, muchas gracias, Manuel. Gusto saludarlo, doctor. Es un placer poder compartir con ustedes estos momentos. Me da mucho gusto poder participar en este tipo de eventos porque creo que es fundamental que los maestros inquietos, que están atentos a las novedades del país, puedan tener un punto de vista y una opinión de la gente que vemos las cosas de diferente manera en función de las actividades que hacemos. En el instituto en el que yo trabajo como director de salud mental y en las experiencias políticas que he tenido en otros lados, nos permiten abondar de la siguiente manera. Y me gustaría empezar diciendo las cosas que sucedieron en la mañanera de hoy. Una de las primeras cuestiones que me llama la atención es que sea el propio presidente de la República el que anuncie el criterio, la actitud que debe tomar el Estado para resolver el problema de la pandemia en la educación. Y esto me lleva también a reflexionar en algo que estamos omitiendo o que estamos dando por obvio. Por primera vez en la historia de este país tenemos una pandemia que afecta a todo el país y que afecta a todo el mundo. Es un asunto que está afectando en general a toda la humanidad. Por consecuencia, todas las situaciones que se den son situaciones inéditas. Y eso es lo que está pasando, como lo señaló el secretario de Educación. Lo que también es evidente es que hay una gran preocupación por parte del Estado para resolver los problemas educativos. Es decir, ¿qué va a pasar con estos niños que están en preescolar, que están en primaria, que pasan a secundaria, y así sucesivamente? Por otro lado, esta preocupación que se tiene de atender a través de estas políticas públicas a los más necesitados, a través del Internet, a través de la televisión, a través del radio. Este llamado en la mañana que hace el presidente de la República y el secretario de Educación a cerrar filas me recuerda a aquel famoso discurso de Churchill cuando se dirige a los ingleses y les dice que solo puede ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. No perdamos de vista que tenemos una pandemia que nos ha llevado a entender que hay más de 45,000 mexicanos que han muerto. Y es importante saber que el Estado tiene la facultad y la obligación de responder a las necesidades de la educación. Y en este momento el Estado lo hace con lo que tiene, con lo que puede y con lo que está a la mano. Es decir, el Estado está consciente que ni la televisión educativa, ni el Instituto Mexicano de la Radio, ni ninguna otra organización gubernamental puede cubrir la comunicación a nivel nacional. Y tiene que hacer un pacto con los que conocen, con los que tienen experiencia y que cubren el aspecto nacional, el espectro, como le dicen. Esto también es muy importante. Por otro lado, también siento en el discurso, tanto del presidente como del secretario, una revaloración de los maestros.
Es decir, se reconoce el esfuerzo, se reconoce su actitud a apoyar las políticas públicas del Estado, se reconoce la necesidad de participar en esta modificación social para atender a los niños. Es cierto que no se puede evaluar una política pública por 15 minutos que se diga en la televisión. Hay muchas preguntas, estuve viendo la participación en los otros webinares y ciertamente hay mucha inquietud y hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta y por primera vez también en la historia de este país vamos a ver que el secretario de Educación va a aparecer todos los días a las 5 de la tarde para enfrentar las preguntas de los maestros y de los padres de familia y de los estudiantes. Eso tampoco había sucedido. Es la primera vez, como hemos señalado, que vamos a empezar un ciclo escolar en condiciones altamente inéditas que obligan a que los maestros tengan una apertura mental para poder adaptarse a las nuevas situaciones. Las nuevas situaciones que exigen un esfuerzo conjunto para poder conseguir pasar esta circunstancia que hay que recordar es temporal. El gobierno está tomando una medida de emergencia porque tenemos una circunstancia igual o peor que si estuviéramos en guerra. Tenemos bajas y lo que se trata de evitar es que haya más muertos y más enfermos que saturen los hospitales. Otro aspecto que también se destaca en estas políticas que se señalaron hoy es la insistencia en que hay que desarrollar un nuevo concepto educativo que ya se conocía, que ha venido transformándose, que inclusive el maestro Manuel ha reseñado muy bien, que es esta de salud para la vida. Esto es un avance importante. Es importante porque obliga también a los maestros a considerar su propia alimentación y su propio comportamiento, ¿no? Es importante porque tenemos que aprender ahora a combatir a la obesidad, a combatir la diabetes juvenil, a combatir el consumo de alimentos chatarra, etcétera, etcétera. Y además de las aguas endulzadas, que son competencias muy fuertes, tanto de los maestros como de las familias, y que obligan a la mediatización y al consumo a través de la publicidad. Estos tres grandes elementos en donde un Estado como el mexicano, que también está en transición, que no ha terminado de definir la clase de persona que quiere educar, que quiere formar, como lo hizo Hitler, como lo hizo Mao, como lo hizo Fidel Castro en Cuba y lo que ha pasado en Rusia y en China, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos en un Estado que está cambiando el modelo económico de este país y llega la pandemia y necesita de la participación de los maestros y necesita la participación de los padres de familia para poder enfrentar esta consistencia, esta contingencia que es, hasta donde yo tengo conocimiento, la más grave en la historia moderna. No sé cómo voy de tiempo, pero puedo continuar. Bien, bien, bien. Adelante, adelante, por favor. Entonces, esto nos lleva a pensar que primero debemos considerar que es una situación pasajera. Segundo, que es una situación de emergencia, que no está en duda ni los contenidos, ni los programas, ni el papel de los maestros, ni de las escuelas, ni de los niños, ni de la sociedad, y que debe invitar a la reflexión. La reflexión es la participación fundamental de los maestros para enfrentar escenarios como los que se han venido manejando. ¿Cuáles son esos escenarios? Que tengan que ir a escuelas una vez que se normalice, en donde pueda ir solo la mitad de los niños un día y el otro día el otro 50% del grupo. Que tengan que ir con tapabocas, que tengan que lavarse las manos todos los días en escuelas donde posiblemente haya problemas de agua, donde no hay jabón, donde no hay manera de sanitizar. Pero además de esto, la amenaza latente que existe en el sentido de que con que exista en una escuela presencial un brote, automáticamente se cierra la escuela. Y eso hay que considerarlo, porque es una situación, insisto, una situación de emergencia.
Otro elemento que se ha aplicado en los centros de salud, y aquí me voy a regresar un poco, ¿cuáles son las prioridades de este país? Las dos más relevantes. Uno, resolver los problemas de salud y dos, resolver los problemas de educación que tenemos actualmente. En el caso de la salud, por un decreto del señor presidente de la República, se retiró del servicio a los mayores de 60 años, a los que tienen elementos de comorbilidad como la diabetes, el tabaquismo, los trastornos crónicos pulmonares, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Esto puede pasar con los maestros. Esto es una medida que es posible que se aplique por el riesgo de contagio y la morbilidad es un elemento adicional al contagio que acelera y complica la atención médica. Y eso puede suceder con los maestros. Tenemos muchos maestros, compañeros, maestros muy queridos todos, con obesidad, que fuman, que tienen problemas de hipertensión, que tienen problemas crónicos pulmonares por el uso del gis mezclado con el cigarro y con otro tipo de elementos. Entonces, esto va a generar también una depuración para evitar un riesgo que aumente la mortalidad. Y quiero también señalar que, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, la situación en el mundo no está controlada. Y debemos considerar que si bien es cierto que hay un enfrentamiento con este virus, va a haber otros virus con otras características. El estudio de estos virus ha generado una corriente muy fuerte de investigación a nivel mundial, 22 centros de alto nivel de tecnología, 122 organizaciones médicas trabajando en la investigación para resolver el problema de la vacuna, que hay que ser sinceros, no va a ser un problema, una solución a este problema en el corto plazo. El asunto de las vacunas es algo que va a tardar. Por lo tanto, la autoridad tiene razón en pedir que se siga utilizando el tapabocas, la sana distancia y lavarse las manos con mucha constancia para tratar de evitar que el contagio incremente. Y esa misma política debe aplicarse en las escuelas públicas y privadas. Podríamos entrar a otros aspectos que tienen que ver con la administración de la educación, con el manejo de las responsabilidades de los maestros. Pero quisiera invitar al doctor y a Manuel, si no tienen inconveniente, en que continuáramos sobre este camino acerca de lo conveniente o no de estas políticas públicas que se han señalado hoy en la mañana. Y quiero reiterar, el Estado genera las políticas públicas. El Estado se puede equivocar. El Estado puede modificar estas políticas públicas y el Estado puede proponer nuevas. Y la dejaría hasta ahí para el siguiente turno. Perdón, sí, claro que sí. Muchas gracias por esta primera participación. Y vamos a recibir con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Bertis Galván, un académico de la Universidad Pedagógica Nacional que ha trabajado entre el mes de junio y el mes de julio el webinario sobre escuelas multigrado, donde se realizaron una serie de reuniones consiguiendo 33 horas de trabajo que hicimos en el webinario que no me había dado cuenta hasta que nos informaron. Aquí está con nosotros el doctor Miguel Ángel Bertis Galván para escucharlo hasta por 15 minutos en esta primera intervención. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias y un gusto saludarte nuevamente, maestro Manuel Quiles. Y bueno, un gusto saludar nuevamente a todos los que amablemente nos siguen, a pesar de que eventualmente somos reiterativos en algunos puntos. Pero el día de hoy nos convoca una noticia muy importante que tiene que ver con la política educativa. Cabe señalar, y aquí como parte de mi formación en políticas públicas me obliga a hacer la reflexión, que el anuncio de hoy no es sobre toda la política educativa, sino sobre un problema contingente muy particular. Y posiblemente habría que señalar esto porque habría que hacer un análisis en su justa dimensión, en el sentido de que posiblemente se ha desplazado
mucho de la agenda de la política educativa de mediano y largo plazo en virtud de estas medidas contingentes, y entonces tendríamos que evaluar justamente qué es lo que pretende atender. Entonces, en política pública lo primero que hacemos es definir cuál es la dimensión del problema que se está atendiendo. En este caso, el problema se define con claridad en la mañanera, así que son dos cosas. Es un problema el cual busca resolver una situación problemática, la llamamos así, que se desprende, uno, del derecho que tienen los niños a recibir educación. Es decir, no hay una modificación salvo la introducción del contenido para el cuidado de la salud, que me parece importante, pero salvo eso no hay una modificación en sí en la forma de impartir el currículum, de alcanzar la educación, y sin embargo, se tiene que dimensionar esta problemática del derecho de los niños a recibir educación en el contexto de la pandemia, es decir, en un contexto donde el contacto y, digamos, la cotidianidad de acudir a la escuela puede poner en riesgo a una población no solamente escolar, sino una población más allá de la escolar en virtud de la posibilidad de expansión que tiene la escuela como un potencial centro de contagio. Eso, digamos, son los temas que, bueno, no son los temas que quiero abundar aquí, pero son los temas que definen el problema público a resolver. Ahora, ¿cómo se define el problema? Pues se define justamente como con la pregunta de cómo se brinda o se garantiza el derecho a la educación a las personas o a los niños en un contexto donde no es lo imperativo el contacto entre las personas. La respuesta pudo haber caminado por varias partes, pero camina hacia una solución en la cual el secretario de Educación plantea un convenio con las televisoras privadas para llevar a través de la televisión la educación con especialistas que realicen programas educativos de todos los niveles escolares hasta el bachillerato, a todos los rincones del país. Aquí cabe destacar un poco que la solución, habiendo otras, es de las que llamamos en la jerga de la política pública como una solución público-privada. Si bien este tipo de soluciones han sido duramente criticadas en el contexto de lo que se ha llamado la política pública neoliberal, siendo una política de este corte hay que explicarla porque no es una privatización de la educación, aunque la participación de los privados y la obtención de alguna retribución por su participación pudiese definir con suficiencia el concepto de privatización. En realidad, el concepto o el principio de las políticas públicas de participación público-privado parte de un supuesto muy realista. El gobierno puede tener los recursos, eso es una cuestión que se podría poner en duda, pero aún asumiendo que los tenga, no necesariamente tiene todas las capacidades para resolver los problemas públicos de una sociedad. En este caso, el gobierno tiene posiblemente los recursos y por ello es que va a realizar transferencias que quedaron en la mañanera de hacerlo transparente. Esperemos que así sea, que todos podamos ver y saber cuánto está recibiendo cada televisora por los servicios que está prestando y que sea un pago justo, un pago adecuado. Pero más allá de eso, lo que es importante señalar es que esperamos que la experiencia del ciclo pasado, cuando se empezó la cuarentena en marzo, no se repita, sino sea una mejor experiencia en virtud de que no solamente son los recursos técnicos o tecnológicos que están a disposición del gobierno a partir de sus canales, sino se expanden con mayores capacidades que aporta el sector privado, teniendo una mayor cantidad de canales y un mayor alcance y, quiero pensar, una tecnología mucho mejor para la transmisión de información, de datos, etcétera, que es necesaria para llegar a todos los rincones del país. Esa es la naturaleza de una mezcla público-privada. No quiere decir que todos los actores que participan en una solución pública se muevan por el mismo interés. Quiere decir que van a sumar recursos para cumplir un propósito público que en este caso es garantizar, como lo dijo el secretario de Educación, garantizar la educación de todos los niños en un contexto donde no es posible impartir la educación en las aulas como hasta ahora lo hemos vivido. Bien, esto tiene sus consecuencias. Esta definición del problema y esta selección del tipo de solución que se toma, efectivamente tiene sus consecuencias. En política pública se llaman efectos redistributivos, es decir, hay beneficios por una parte, pero también hay partes o beneficiarios o personas que pierden. Claramente aquí los ganadores no hay que enunciarlos, ¿no? Las televisoras se apropian
bajo un acto legítimo, pero se apropian finalmente de una parte del presupuesto público para educación. Se benefician aquellas personas que participan o que son directamente partícipes de la educación, aquellos niños que tienen acceso a televisión, radio y posiblemente otros recursos que cada estado, cada supervisión, cada profesor implemente a través de medios de comunicación como por internet, por teléfono, etcétera. Pero también hay que ver que en el balance también hay perdedores, ¿no? Efectivamente, en México, el 93%, según datos del INEGI, de las familias de este país tienen un televisor. Pero si consideramos con los mismos datos del INEGI, si consideramos solo aquellos segmentos de la población de menores recursos, entonces esta cifra es el 83%. Es decir, hay una mayor cantidad, hay un mayor efecto redistributivo en el beneficio o de restricción al acceso a los beneficios de esta estrategia educativa para aquellos que menos tienen. Es decir, evidentemente las clases medias tienen televisión, tienen radio, seguramente la gran mayoría tiene internet, excepto porque tengan una cuestión ideológica, porque tienen recursos para obtenerlo, pero también hay personas que no tienen televisión, sea porque no pueden comprar una, o sea porque no tienen las condiciones de electricidad, de conexión, de señal para que les lleguen los servicios. Hay que recordar que en este país el 47% de las escuelas son multigrado y también tenemos una importante población. El 17% de la población de las comunidades marginadas es hablante de una lengua indígena. Entonces tenemos que recordar que no necesariamente todas las personas van a recibir educación. Ahora hay que ver el segundo elemento. Uno es el efecto distributivo y segundo es el efecto de equidad. ¿Qué tan equitativa es la estrategia? Pues parece que le da cierta equidad en el sentido de que todos van a recibir, sea mejor o peor que lo que recibían antes de esta estrategia cuando estábamos en las aulas, pero todos van a recibir la misma clase, de alguna manera los mismos apoyos, las mismas actividades impartidas por los mismos especialistas. No es que esto asegure una equidad total, pero de alguna manera van a recibir una estrategia semejante, bastante pareja, ¿no? O estandarizada, por llamarle de alguna forma, en un lenguaje que tal vez no gusta mucho, pero esa es una forma de llamarlo. Es una estrategia muy estandarizada, pero por otra parte también vemos que habrá personas que no reciban esta estrategia y que lejos de ello recibirán una estrategia de menor calidad y serán, digo que es un análisis de la equidad, porque serán justamente aquellos que no tienen acceso a una televisión o a un radio o a una señal de radio, aún pudiendo tenerla, no están en un lugar donde una señal sea adecuada para que puedan llegar a tomar su clase, ya sea en radio o en televisión. Entonces, aquí estos son los efectos que tendremos que ir analizando. Infortunadamente, no nos dieron la información completa, quedaron de ir dando respuestas. Es posible, ojalá sea así, que la estrategia completa incluya un abanico de elementos. Bueno, se habló de CONAFE, pero pues finalmente CONAFE no es una estrategia nueva, es algo que ha existido y siempre ha tenido las mismas problemáticas, más ahora con la pandemia, pero ojalá nos abran un abanico de posibilidades que permitan disminuir los efectos redistributivos que generan inequidad en aquellas comunidades que no tienen acceso a Internet. Hubiese sido afortunado, a mí me hubiese gustado, yo tenía una expectativa muy alta, hubiese sido afortunado que nos dijeran que iban a iniciar ya con el ofrecimiento que había hecho en campaña sobre el acceso universal a Internet como un derecho de la ciudadanía. Eso hubiese sido una noticia fabulosa, posiblemente sigue en la agenda de transformación del país que por la pandemia no se ha llevado a cabo, ojalá se haga. El acceso a Internet, el acceso a las comunicaciones, ojalá haya algún mecanismo en el cual se acerque la televisión y la radio a aquellas comunidades donde no llega, se haga lo posible porque aquellas personas que no tienen un televisor lo tengan. Es decir, todas estas dudas todavía quedaron, es posible que tengan soluciones pensadas, pero las vamos a ir resolviendo. Simplemente pongo sobre la mesa las consecuencias tanto en efectos distributivos como en efectos de equidad que podríamos anticipar y que esperaríamos. Yo sí esperaría que tuviéramos respuestas y sean atendidas. Bien, creo que me pasé ya de los 15 minutos, estoy justo en los 15, pero para no consumir mucho el tiempo, lo siguiente lo sigo comentando en la segunda participación. Bueno, por el momento, o me sigo, maestro Quiles, usted dígame.
Creo que no nos oye el maestro Aquiles. Perdón, mi micrófono. ¿Cómo lo están mirando ustedes? Es muy interesante, porque nosotros, como lo vemos así desde la mañanera, por ejemplo, yo puedo aportar un dato que observé. Hoy estábamos 80,000 personas en el canal de Andrés Manuel López Obrador esperando la mañanera, y en el desarrollo se movió a 90,000 personas. Quiere decir que la mayoría de esas personas éramos maestros. Bueno, hago ese supuesto. Es de interés para el magisterio todo lo que está sucediendo el día de hoy. Y como bien dice el profesor Trejo, bueno, aquí hay una relación entre la salud y la educación, donde hay tareas que se deben de cumplir desde la salud para que pueda llegar la educación. Y como dice el doctor Miguel Ángel Vértiz, lo analiza conceptualmente para ver este último concepto, el de equidad, y si es posible que llegue a todos. Pero finalmente, pues es una estrategia que ellos toman, que yo creo que al tomarla consideran que es la más adecuada, que es la que les puede funcionar mejor, pero que no se han dicho muchas cosas que se tienen que decir. Hay muchas cosas que no se han dicho y que a partir de hoy en la tarde se van a tener que decir. Por ejemplo, ¿cómo van a trabajar los maestros? ¿O qué van a hacer los maestros en tanto que se hacen transmisiones por televisión? ¿Quiénes son los que van a impartir la transmisión, van a participar en la transmisión? ¿Son profesores o son conductores de televisión? ¿Tiene valor curricular? Bueno, tiene valor curricular, va a haber evaluaciones, o sea, ya cuenta como un acto de educación. Profesor Juan Trejo. Ok. 5 minutitos para comentarios y continuar este conversatorio. Bien. Yo quisiera iniciar esta segunda parte señalando efectivamente, como dice el maestro Manuel Quiles, la expectativa que tenían no solo los maestros, sino la sociedad en general acerca de lo que se iba a decir hoy en la mañanera. Y efectivamente hay mucha gente que no esperaba esta respuesta. Y yo creo que la declaratoria de hoy en la mañana, tanto del presidente como del señor secretario de Educación, fija la postura del Estado en relación a la problemática del aquí y el ahora que tiene la educación. Con lo que tenga el Estado para resolverlo, lo está intentando hacer. Es posible que en algunas cuestiones no sea lo mejor o no sea lo oportuno, pero si volvemos al principio de que son situaciones inéditas, cualquier acción en positivo significa un esfuerzo importante. En algunos otros de los conversatorios escuchaba yo efectivamente que no han llegado los libros, que no hay juntas de consejo técnico, que hay, como decía atinadamente el doctor, un porcentaje muy importante de escuelas multigrado que obligan a que el maestro reciba una capacitación y un adiestramiento mejor y más objetivizado. Y tampoco se ha hablado si los contenidos van a ser los mismos, si los programas van a ser los mismos, si el tiempo de trabajo escolar se va a ajustar a la normalidad en la que veníamos. Y también invita a reflexionar sobre todo a toda la estructura educativa, y me refiero no solo a los maestros, a las educadoras, al personal de apoyo, a los directores, a los supervisores, etcétera, etcétera, a considerar que es posible que no tengamos un regreso a lo que se llama la normalidad. Vamos a tener que construir una nueva normalidad. No va a ser la anterior. Es posible que los maestros tengan que entrar en un proceso de retroalimentación para poder tener la habilidad de manejar nuevos recursos técnicos que fortalezcan la enseñanza pedagógica. Habrá que replantearse también en este tipo de situaciones cómo van a regresar los niños
a las aulas presenciales con todo el efecto negativo que ha generado en los niños y en los padres de familia y obviamente en los maestros, esta situación de adversidad por la que hemos venido pasando. Es decir, abundando en esta línea de pensamiento, yo diría, tenemos niños que viven en condiciones de adversidad no solo económica, sino también emocional. Y también es importante señalar los indicadores que nos da tanto el INEGI como otras organizaciones en el sentido de que se ha incrementado la violencia en la familia. Y esto lo han vivido y lo siguen viviendo los niños. Tenemos otro dato por ahí que es muy preocupante, que quiere decir que se ha incrementado el embarazo adolescente y se ha incrementado los embarazos no deseados en las familias. Eso obviamente son situaciones de tensión adicionales a las que un niño vive en su casa cuando ve que hay violencia por un lado y por otro lado que tanto el padre como la madre tienen temor porque se quedó sin trabajo, porque ya no hay que comer o que ya no saben qué es lo que va a suceder. Se ha incrementado la neurosis dentro de las familias mexicanas. Estoy hablando particularmente de las grandes zonas urbanas, en donde hay otro tipo de comportamiento diferente a lo que sucede en las zonas suburbanas y en las zonas rurales. Pero este tipo de presión psíquica que tiene un niño, que pretendemos llegue a regresar a la normalidad en un aula, va a generar afectaciones que obligan a que ayudemos a los maestros a que aprendan a manejarlos. Es decir, quiero referirme a la angustia, me quiero referir a la ansiedad, me quiero referir a la depresión que los niños van a tener. Primera, de no volver a la normalidad. Que me dicen que se me han terminado mis 5 minutos, quisiera dejar esta reflexión. Es decir, construyamos la nueva normalidad y construyamos los nuevos roles de la sociedad, de los niños, de los maestros y de los padres de familia. La posición del Estado ya quedó clara hoy en la mañana. Muchas gracias, profesor Juan Trejo, muy amable. Efectivamente, la posición del Estado ya está dada. Ahora habrá que ver cómo se va a ir construyendo toda esta idea para llegar al 24 de agosto en que inicia el ciclo escolar. Doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, nuevamente con usted el micrófono. Bien, muchas gracias. Pues justamente el tercer elemento que me gustaría destacar, y ahorita también quisiera hacer una conclusión, pero el tercer elemento que quisiera destacar es que también fue, igual que usted ya lo comentó, maestro Quiles, me pareció llamativo el hecho de que no hubiese una representación en la firma de este acuerdo o de esta estrategia por parte del sector magisterial. Si bien el discurso sigue siendo el del reconocimiento del maestro, su dignificación de sus condiciones, también es verdad que algunos elementos no se han recuperado desde el fenómeno de la pandemia y también a mí me hubiera gustado, yo tenía la expectativa de muchas cosas, entre ellas también tenía la expectativa de que el anuncio o la política que si bien contingente necesaria para concluir o iniciar el ciclo escolar y concluir la pandemia con éxito, con la menor afectación en la salud, garantizando el derecho de los niños a recibir una educación de calidad, pues incluyera los apoyos necesarios al sector magisterial para que realice las actividades adecuadamente. Quiero señalar que si bien ante una pregunta explícita en torno al problema muy particular del pago que se les adeuda a los profesores de la prepa en línea, se señaló que se iban a garantizar las condiciones, bueno, los sueldos y las prestaciones de los profesores. También es cierto que muchas prestaciones no se han ejercido correctamente. El caso de la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, los estímulos no se han pagado desde enero, llevamos todo el año sin recibir estímulos y muchas prestaciones que, bueno, son unas salpicadas, etcétera, no se han podido ejercer porque tampoco ha habido las condiciones, pero tampoco ha habido un acuerdo para subsanar estas circunstancias de prestaciones no ejercidas por falta de condiciones para ejercerlas.
Otro elemento no solamente es la cuestión de las prestaciones, porque pudiese parecer que no es tan importante, aunque lo es. Otro elemento tiene que ver con lo que los profesores han tenido que invertir o pagar para cambiar de estrategia en el periodo del ciclo escolar que cerró, que terminamos hace un mes. Pues muchos profesores tuvieron que pagar sus cuentas de internet, sus cuentas de Zoom, desgastar su equipo o actualizar sus equipos. Yo personalmente tuve que comprar un equipo, tuve que comprar un antivirus. Seguramente muchos profesores tuvieron que hacer gastos, erogaciones en ese tipo de aspectos. Y yo sí pensé, o como lo comento en el tema, como en el tema anterior, posiblemente no se da toda la información e iremos sabiendo cómo se van a compensar estos elementos, pero me parece que un tema en el que no se dijo nada y habría que decir algo o bastante es justamente cómo se va a compensar todos los gastos que de por sí un profesor tiene que hacer en material, en pasajes en las escuelas, en el caso de las escuelas multigrado, para llegar hasta el lugar donde trabajan, y en muchos aspectos como los que estoy mencionando, cuestión tecnológica de comunicación, porque llamar por celular o hacer llamadas a los estudiantes para darles monitoreo, seguimiento, etcétera, es un gasto que posiblemente los profesores no tienen previsto y que impacta su economía. Entonces, una serie de apoyos dirigidos específicamente a las estrategias de comunicación y del acceso a las tecnologías adecuadas por parte de los profesores para que puedan desenvolver con calidad eh, las tareas de tutoría, seguimiento y valoración de los aprendizajes de sus estudiantes o de aquellos estudiantes que tienen bajo su responsabilidad, pues me parece que es un tema que tampoco se menciona, pero que es importante, porque siendo el sueldo de un profesor bastante modesto en México, cualquier afectación a su economía me parece que dentro de la política educativa debe considerarse, más si en el discurso se ha estado señalando un esquema o una figura que está en proceso de redignificación social. Bien, pues estoy sobre los 5 minutos, pues ese es mi comentario. No sé si vamos a tener tiempo de otra conclusión o la digo ahora de manera muy breve, maestro Quiles. Bueno, de manera muy breve. Viene la conclusión, doctor. Bien, pues de manera muy breve para no hacer larga la sesión y pesada, pues la conclusión es que la política educativa, como toda política educativa, debe valorarse en términos de qué problemas se está definiendo y qué es lo que se tiene que atender. En este caso, no se está atendiendo a toda la agenda educativa, si bien es verdad que toda la agenda de transformación en educación que habían comprometido en la reforma del artículo 3º en el 19 está todavía muy pendiente y pues posiblemente justificable por la cuestión de la pandemia. Ese no era el punto de esta política o de este anuncio. El punto era simplemente la atención contingente para reanudar el derecho a la educación o continuar con el derecho a la educación de los niños en un contexto de pandemia, garantizándoles también su derecho a tener buena salud. En este contexto, la estrategia que se elige, esa sí tiene consecuencias, porque hay otras alternativas, pero de entre las alternativas existentes se elige una mezcla público-privada que involucra a las televisoras, que si bien a mí no me cabe duda que incrementa y seguramente de manera muy importante las capacidades gubernamentales para llevar una estrategia educativa a través de la televisión y la radio, pues también tiene sus implicaciones y sus efectos redistributivos por una parte, es decir, el presupuesto se mueve hacia sectores donde no estaba destinado inicialmente o pensado inicialmente el gasto, y por otra parte tiene efectos equitativos en términos de aquellas personas que se quedan fuera de la política por no contar con los recursos tecnológicos o una televisión o el radio o la señal que llegue a la comunidad donde ellos están. Y finalmente, la reflexión sobre el elemento más importante de la educación, como lo hemos dicho siempre, un sistema educativo, así como en la escuela, es tan fuerte como sus docentes. Entonces, ahí hay un elemento que no se ha tocado. Esperemos, yo quisiera tener confianza en que se va a señalar, se va a decir cuál va a ser la estrategia de actualización, de formación, de profesionalización, pero también la estrategia de apoyo para que un profesor mantenga su trabajo, su actividad con dignidad y con calidad. Bien,
Pues esa es mi conclusión y pues agradezco mucho la oportunidad. Me parece que estos espacios de reflexión son muy necesarios. Ojalá podamos continuar con ello ya cuando inicie el ciclo escolar, cuando sepamos ya bien todas las condiciones y podamos hacer una valoración mucho más objetiva. Pues muchas gracias y pues un saludo a todos. Muchas gracias, Saludos. doctor Miguel Ángel Vértiz. Muy interesantes siempre las posiciones, comentarios y también, ¿por qué no?, las posiciones personales e ideológicas del doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Lo escuchamos siempre con mucho respeto y atención y transmito para el doctor y para el profesor Juan Trejo Pérez un comentario desde Izúcar de Matamoros, hecho por el profesor Heriberto Prieto Zamudio, que es un tecnólogo educativo. Dice, excelente análisis. Y yo conozco al profesor y cuando está diciendo excelente es que está muy bien el análisis. La maestra Ana Parra desde Autlán, Jalisco, dice, excelentes las aportaciones del profesor Juan Trejo, una visión del Estado y las políticas públicas educativas y también las aportaciones puntuales y análisis del profesor Vértiz. Gracias por sus opiniones excelentes. También conozco a la profesora Ana Parra y siempre, ella también se muestra muy crítica. La vamos a invitar a una sesión. Bueno, saludos desde Izúcar de Matamoros, el maestro Alejo Montoya, desde la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, está viendo también la transmisión. Y el profesor Heriberto Prieto desde Izúcar hace una pregunta sobre las televisoras por cable, ¿sí? Que se van a brindar ellas apoyo. Se habló de la televisión abierta, no de paga. Los puntos de reflexión interesantes y una gran clase de política educativa actual, dicen aquí entre ustedes dos. Están viendo un buen número de maestros. La transmisión estamos en 68, 60. Para la hora es bueno. Y vamos a escuchar ahora al profesor Juan Trejo Pérez en su conclusión para despedir esta transmisión. Muchas gracias, Manuel. Yo diría que una de las conclusiones más importantes es que hay una respuesta del Estado mexicano a una necesidad social. Y en este caso es a la necesidad de salud y a la necesidad de contener un virus que está causando estragos severos. Adicionalmente, existe una posición muy clara en cómo resolver el problema de la educación y su continuidad. Obviamente, las decisiones que se han estado tomando son drásticas y posiblemente sigan. No hay nada que nos diga que en un plazo corto podamos volver a las escuelas. Antes, al contrario, como está sucediendo en China, que ha sido el origen del virus, en España, en Francia, en Italia, en el mismo Estados Unidos, en algunos estados, que a pesar de la cuarentena, al pesar del distanciamiento social y los tapabocas, ha habido rebrotes del virus y con mayor incidencia. Y tenemos también avances importantes en la tecnología que nos dicen que ya mutó a 6 formas diferentes. Entonces, debemos estar muy precavidos, tenemos que estar muy atentos a los lineamientos del Estado para poder apoyar estas estrategias, porque es por el bien de todos. No solo de los niños, de los maestros, de los papás de los niños y de la sociedad en general. Cumplir con las condiciones de salud y con lineamientos de educación sería el compromiso que debemos asumir en agosto, en el arranque del ciclo escolar y en todo lo que resta del ciclo. No hay nada que nos diga, nada en este momento que nos diga que no vamos a terminar el ciclo escolar en las mismas condiciones. Entonces, yo invito a la reflexión y al apoyo de los niños a través del fortalecimiento de este tipo de actitudes. Y espero que nuestros comentarios les sirvan y que nos retroalimenten y con mucho gusto, si el maestro Manuel nos vuelve a invitar, haremos reflexiones de carácter
paliativo para los maestros y para los padres de familia acerca de cómo poder atender estas tensiones psíquicas que tienen los niños, los maestros y los padres de familia, a fin de tener una mejor comunicación entre ellos y un mejor ambiente educativo en la sociedad mexicana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Doctor, es un placer saludarlo y conocerlo y espero que nos veamos en la próxima. Buena tarde. Muy interesante. Miren, vamos a hacer un compromiso para vernos la próxima semana. Ya que hoy va a haber sesión del secretario de Educación Pública, va a haber 7 sesiones y el próximo lunes vemos cómo avanzó la semana. Tenemos aquí a 2 especialistas, el doctor Bertis Galván, que es especialista en políticas públicas, y el profesor Juan Trejo Pérez, que ha dedicado mucha parte de su vida a la vida política y a la vida pública del Estado mexicano. Quiero antes decirles que el profesor Alejo Montoya de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana dice que en varias páginas educativas han confundido educación a distancia con educación en línea. Efectivamente, yo creo que sí se confunde. Ahorita aquí podemos estar en línea, pero cuando llegamos al otro elemento, como la televisión, eso se hace a distancia, y dice que el modelo híbrido sigue adoleciendo de una caracterización que le permita ser designado a la fecha, porque todos hablan de combinaciones. Le envía un cordial saludo a los participantes, a los ponentes, doctor Bertis Galván, ¿sí? Y Juan Trejo Pérez, y dice Jolopi Kame, así se señala en Facebook, su nickname. Dice, aquí es donde se valora la agenda pública. Ojalá los estados realmente ya tomen en cuenta las políticas públicas en educación, haciendo referencia a lo que ustedes dos están comentando. Y pues hay una serie de saludos también, los estados donde más nos han estado viendo. Casi más o menos todos los estados, yo lo mido por los grupos, están entre 65, 70, 50 personas. Estados que nos han estado viendo. Yucatán, con más fuerza, Campeche, Tamaulipas, el estado de Jalisco, el estado de México, Veracruz y la Ciudad de México. Son los estados donde llegamos con más fuerza y tal vez ahorita que terminemos la transmisión tengamos arriba de 1000 reproducciones ya. Les agradezco mucho, doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Un comentario. Sí, un comentario adelante. A propósito de este último comentario, si vamos a tener una reunión dentro de 8 días, sería conveniente hacer un poco de difusión con los compañeros maestros para que participen, para que nos escuchen y para que nos den sus puntos de vista de las cuestiones fundamentales que tanto el doctor como su servidor pretendemos analizar. Y eso fortalecería mucho la presencia. Invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros niños a que escuchen este tipo de reflexiones que tienen la intención de generar conciencia educativa, conciencia social y conciencia política. Yo creo que lo podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, podemos hacer un flyer también para dejar una mesa de análisis de política educativa, análisis de política educativa los lunes. Los lunes podemos modificar el horario para que nos vean en un horario más cómodo los maestros, que podría ser, no sé, en la tarde o en la noche. Ahorita es una hora difícil, pero yo me animé a invitarlos porque ustedes tienen mucho que aportarnos en materia educativa de análisis y sobre todo por las especialidades que manejan, que no todos, yo me veo como profesor frente a grupo. Entonces necesitamos que nos ilustren, que nos den camino, que nos den luz para ir haciendo nuestros análisis también
y por eso la invitación por la calidad de ustedes. Podemos cambiar el horario y podemos ponerlo en un horario que pudiera ser a lo mejor a las 8 de la noche, ¿sí? Que es una hora en que los maestros nos pueden ver, porque ahorita, como quiera que sea, los maestros por iniciativa personal se van a empezar a preparar. Hay escuelas que siguen trabajando ahorita, que hicieron el acuerdo de realizar acciones técnicas esta semana, que estuvieron en desacuerdo con la disposición y siguen trabajando. Conocí de escuelas multigrado y de escuelas aquí en la Ciudad de México y en Baja California. Así es que lo podemos poner a las 8 de la noche, los lunes, porque tendríamos cuando menos 4 reuniones hasta llegar al inicio del ciclo escolar, que sería el lunes 24 de agosto, y ya en la noche del lunes 24 de agosto sabríamos qué está pasando. Podemos abrir la sala Zoom para que entren maestros. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo vería que abriéramos la sala Zoom para que entren maestros? Me parecería excelente, ¿no? Excelente, y pudiéramos tener a lo mejor un diálogo más directo con algunos que pudieran participar con alguna pregunta, alguna aportación, un dato que no conozcamos. Y podemos hacer uso del chat, maestro Juan Trejo, podemos hacer uso del chat y ahí los maestros anotan sus preguntas. Entonces vamos a hacer un flyer, un promocional, para que los maestros estén enterados que los lunes a las 8 de la noche vamos a comentar. Una mesa de análisis del avance educativo. Yo estoy como la mosca, ¿no? Vamos a comentar, van a comentar ustedes sobre cuestiones de política educativa y de política pública con base en el inicio del ciclo escolar. Agradezco. Y agregaría yo, antes de terminar, mi querido maestro, agregaría yo todo este planteamiento que acabas de hacer, poder comentar con el doctor y alguna otra persona o alguna otra maestra cuáles son los avances que se están teniendo en la semana, cuáles son las reacciones de carácter político que están sucediendo en los estados, cuáles son las reacciones del sindicato o de los sindicatos, cuáles son las reacciones de las organizaciones de padres de familia en relación con el planteamiento hecho hoy en la mañana. Y eso nos daría tiempo suficiente para darle a los escuchas del maestro Manuel un panorama global de cómo está la situación al día del corte. Perfecto, pues vamos haciendo este trabajo, vamos a hacerlo de manera más organizada. Hoy por la emergencia de los comentarios, pero estuvo muy bien y yo les agradezco y nos despedimos de todos los maestros del país porque esta transmisión la siguen viendo. Hasta pronto, maestros. Muchas gracias.